día de hoy. Vamos a ver lo siguiente, mira, un tema súper chévere, muy bacán. Este, Déjenme hacer aquí un grafiquito ya. Para los que no son del curso, puede ser que esto de aquí sea un poquito nuevo, pero bueno. A ver, voy a poner aquí una superficie Z cualquiera de esta forma, ¿ya? Ahí tengo la superficie. La superficie puede ser cualquier función, una esfera, un elipsoide, cualquier cosa, un paraboloide. Z igual a f de x, y, ¿ok? Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy se llama derivada parcial. Bueno, empecemos por derivada direccional. Derivada direccional, ¿ya? En cálculo de una variable, si ustedes recuerdan, la derivada era la pendiente de una recta tangente, ¿ok? Y la derivada ustedes la escribían como y' o como f' de x, o como dy sobre dx, ¿ok? Bueno, resulta que aquí en cálculo de varias variables o cálculo vectorial, que es lo mismo, ya les he dicho eso, la derivada continúa siendo la pendiente de la recta tangente, ¿ok? Continúa siendo la pendiente de la recta tangente. Sino que la diferencia es que si yo escojo un punto P cualquiera que esté en la superficie, en este punto ya no voy a poder trazar solo una recta tangente, sino que en este punto yo puedo trazar muchas rectas tangentes, es decir, infinitas rectas tangentes. ¿Sí? Yo puedo trazar infinitas rectas tangentes. Entonces, si yo quiero calcular la derivada, ya no puedo decirle la pendiente de la recta tangente nada más, porque yo en este punto voy a tener muchas rectas. Entonces, cada recta va a tener su propia pendiente, ¿ok? Esto sería para los controles, ¿no? Lo que estoy hablando ahorita. Entonces, aquí nosotros tenemos que llamarle derivada direccional. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es calcular, escuchen bien, la pendiente de la recta tangente en cierta dirección, en una cierta dirección. Porque miren, si yo dibujo estas rectas como que fueran vectores, es decir, le pongo flechitas, digámosles así flechitas, cada recta tiene su propia dirección. Entonces yo calcularía la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, pero en una cierta dirección. Eso es lo que yo estaría haciendo. Ya, espero que esté claro, ¿no? Aquí la derivada no es única. Entonces, supongamos que yo dibujo una recta tangente. Vamos a ponerle esta recta L, va a ser L tangente, ¿ya? Imaginen que esta recta L ustedes la proyectan al plano XY. Imaginen nada más, ¿no? Ahí la proyectas al plano XY, te cae por aquí, digamos que cae por ahí. Y entonces, ¿se acuerdan el vector que yo había dibujado? La flechita que yo había dibujado aquí en la recta para que se pueda ver la variación de la dirección. Ya, entonces ese vector lo voy a dibujar acá abajo, en el plano, acá. Vamos a ponerlo de color negro aquí. Ahí va a estar dibujado ese vector, ¿ya? Entonces, esta recta sigue la dirección de este vector B. Vamos a ponerle vector B, ¿ok? Esa recta sigue la dirección del vector B. Si tú cambias la recta para acá, entonces el vector B va a seguir la dirección de esa recta para allá. Si tú cambias la recta para acá, el vector B va a seguir la dirección de esa recta para allá. Y entonces, aquí en esta materia, toda recta va acompañado de un vector, que nosotros le solemos decir vector director, ¿no? Pero el vector director es un vector paralelo a la recta. Este vector B no es paralelo a la recta, cuidado. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí en el gráfico, o sea, no son para nada paralelos. Para que sea paralelos debería ser así. Ya, entonces, este vector B viene a ser como que, digamos, la sombra del vector director también podría ser. Ya, la sombra del vector director ahí. Si lo quieren ver así, pues, ¿no? Eh, entonces, esta recta tangente está acompañada de un vector, que este vector le da la dirección. ¿Ya? La derivada direccional no es nada más que la pendiente de la recta tangente en una cierta dirección. Muy bien, ¿cómo se la calcula? Aquí no vamos a hacer la demostración de la fórmula, por si acaso. La demostración de la fórmula yo la tengo en el canal, así que es un poquito larga, es muy larga. Me demora como 20 minutos creo que el video, así que no voy a perder aquí 20 minutos en una demostración. Si ustedes desean aprenderla, pueden verla en el canal de YouTube, pues no. Ahí la encuentran.
Yo voy a poner aquí directamente la fórmula porque es lo que deben ustedes aprender. Primero, ¿cuál es la simbología para la derivada direccional? La simbología es la siguiente. Puede ser f', f' evaluada en un punto x sub 0, y sub 0, y aquí abajito el vector b, en la dirección del vector b. Esa es la simbología. Bueno, una de todas las simbologías que hay. Esa es una de las simbologías. Casi yo no uso esta simbología. Se ve un poco incómodo escribirla. Un poquito fea esa simbología. Pero en los libros sí aparece, ¿ya? La que yo utilizo es la de acá. Se ve mucho mejor. Una D grande. Aquí va la función f evaluada en x sub 0, y sub 0. Y aquí abajito va el vector b, ¿ya? Es la que yo suelo usar, la simbología para la derivada direccional. Pero en los exámenes viene así, pilas. En los exámenes viene así. Este símbolo delta, no sé si ustedes se acuerdan el símbolo delta, entonces viene delta F sobre delta B, ¿ya? Y aquí abajo sí le ponen la flechita vector. Y esto tiene que estar evaluado obviamente en un punto x sub 0, y sub 0, ¿no? Porque yo quiero la derivada aquí en este punto, en el punto P, ¿ya? Pero solamente evalúo en la coordenada x0, y0, en z0 no. Ok, esta es la simbología que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. Límite, cuando h tiende a 0, de f de x sub 0, y sub 0, más h por u, menos f de x sub 0, y sub 0, dividido todo esto para h. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Es similar a la fórmula de cálculo de una variable, cuando ustedes calculaban y'. Límite cuando h tiende a 0, de f de x más h, menos f de x sobre h. Es prácticamente lo mismo, solo que este punto x ahora es de dos variables, por eso es que aquí va x0 y y0. Acá también x0 y y0, ¿sí ven? Y aquí está la h, aquí está la h. Este vector u, ya vamos a ver qué cosa es, pero ese vector u es el que indica la dirección, en qué dirección quieres ir. Y aquí está la h. ¿Sí ven que prácticamente es la misma fórmula? Así que es fácil aprendérselo. Ahora, hay que tener cuidado. Por lo general a nosotros nos dan el vector b. Nos dan el vector b, nos indican en qué dirección yo quiero la derivada direccional, valga la redundancia. Pero ustedes no tienen que utilizar al vector b, sino que tienen que utilizar al unitario de b. El vector unitario es el vector b dividido para el módulo del vector b. Obviamente, si el ejercicio ya te da un vector unitario, chévere, utiliza ese vector, si es que te da un vector unitario. Si no te da un vector unitario, entonces no puedes utilizar ese vector y tienes que utilizar el unitario. Así se encuentra el vector unitario, recuerden. El vector b dividido para su módulo. Ese sería el vector unitario. Espero es que estemos claros hasta ahí, chicos. Teoría por ahora, ¿no? Ahora, ¿cuándo van a utilizar esta fórmula? Esta fórmula se la utiliza cuando tienen una función por tramos. Eso pueden ponerle ahí como observación, ¿no? Eh, para los ejercicios me refiero. Esta fórmula se la utiliza solo para funciones por tramos. ¿Ok? Ustedes ya saben lo que es una función por tramos, ¿no? Cuando te dan así una función f igual y te ponen una llave, aquí te ponen una cosa y acá otra cosa. Esa es una función por tramos. Entonces, esta fórmula solo si la función es por tramos, ¿ok? Para calcular la derivada direccional. Ahora, ¿qué sucede si la función no es por tramos? Si no es una función normalita, por ejemplo esta, f de x, y igual a x cuadrado más y cuadrado. Por ahí vi que hoy día a un curso le tomaron eh, este tema, derivada direccional. Parece que están un poco más adelantados. Entonces, miren, este caso es una función que no es por tramos. Entonces, si la función no es por tramos, no apliquen esta fórmula porque es mucho más largo resolver esto. Si la función es por tramos, es mucho más cómodo trabajar con este límite. ¿Qué pasa si la función no es por tramos? Entonces van a aplicar esta fórmula que les voy a poner en este momento. La derivada de la función en dirección del vector b, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, es igual. Aquí, miren, a ver, voy a poner así, el vector unitario, producto punto, y voy a poner esta nueva simbología. Ya les voy a explicar qué cosa es esto. Ya les voy a explicar qué es esto.
Entonces, la derivada direccional es igual al vector unitario, producto punto con, esto de aquí se llama gradiente de la función. ¿Ya? Gradiente de f. Ahora, ¿qué cosa es el gradiente? El gradiente es un vector, aquí estoy poniendo, perpendicular o ortogonal, como ustedes quieran llamarlo, perpendicular a la superficie o a la función, ¿ya? A la superficie o a la función, que es lo mismo, ¿ya? Eso es el gradiente. El gradiente es un vector, entonces por aquí está el punto P, ustedes pueden por aquí dibujar un vector que sea perpendicular, ojo, a la superficie. De esta manera podría ser, y se ve chévere. Eh, y es perpendicular a esta superficie, ¿ya? O sea, si tú dibujas el gradiente por acá, el gradiente sería así, perpendicular a la superficie. Por acá, perpendicular a la superficie, ¿ok? Entonces, este es el vector gradiente. El gradiente no es nada más que un vector perpendicular a la superficie. ¿Cómo se encuentra el gradiente? Bueno, eh, creo que me adelanté mucho, todavía no debería haberles enseñado esta fórmula, pero ya fue, no importa, ya fue. El gradiente de la función se lo encuentra así, ¿no? Para cualquier valor x, y, la simbología es la siguiente, pero de una vez les voy a enseñar. No debería haberme metido a esto todavía, pero ya fue. Les voy a poner esta simbología. Delta f sobre delta x, coma, delta f sobre delta y. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Esto de aquí quiere decir derivada parcial con respecto a x. ¿Ya? Derivada parcial con respecto a x. Ya les voy a decir qué cosa es esto. Y esto de acá quiere decir derivada parcial con respecto a y. Muy bien. Ahora, miren, ¿cómo se encuentran estas derivadas? Facilito. Esto es facilito, chicos. Esto es facilito. Supongamos que yo les voy a poner una función así. Aquí voy a poner un pequeño ejemplo. Dejen poner una rayita para separar esto aquí. Para enseñarles cómo se calcula esa derivada parcial. Así, incluso ustedes ya saben, inconscientemente ya saben hacer eso. Vamos a poner aquí, sea f de x, y, me voy a inventar cualquier función, x por y al cubo, más 3x cuadrado por y, menos 2x, ¿ya? Ahí vamos a ponerle. Esa es una función, des en cuenta que no es por tramos, la función no es por tramos, ¿ya? Si te piden hallar la derivada de la función con respecto a x, la derivada parcial, así se llama, derivada parcial de la función con respecto a x, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? A ver, miren, piensen. Si tú quieres derivar con respecto a x, tú vas a tomar a la y como una constante, ¿ya? Si tú quieres derivar con respecto a x, vas a tomar a la y como que fuera una constante. Un número. La y va a ser una constante cualquiera. Y deriva tal como tú aprendiste en cálculo de una variable. Aplica todo lo que tengas que aplicar, regla de la cadena, tabla de derivadas, todo, dependiendo sea el caso, ¿no? Entonces, derivan tal como ustedes derivaban en cálculo de una variable. Solo que se imaginan que la y es una constante, ¿sí? Si tú quieres derivar con respecto a x, la y es una constante. Entonces, a ver, vamos, traten de participar. ¿Cuánto quedaría la derivada de esto con respecto a x, ¿no? xy al cubo. ¿Cuánto sería la derivada de esto con respecto a x? Ojo, pilas. Vamos, traten de participar, chicos, ¿ya? Muy bien, muy bien. Pueden escribir en el chat si desean, ¿no? Estoy estresado. Y al cubo, muy bien. Si yo quiero derivar con respecto a x, la y es una constante. La y viene a ser como un número cualquiera. Entonces, derivo con respecto a x y te quedaría y al cubo. ¿Ok? Más, ahora quiero derivar esto, 3x cuadrado por y. Pero pila, la y es una constante. La que tengo que derivar es la x. 6x. Muy bien, 6xy. Y menos, ahora la derivada de 2x, ¿cuánto vale? 2. No, pues 0 no. Póngase serio, señor.
Estamos derivando con respecto a X, ¿no? 0 no, a 2. Se me fue. Ya, entonces miren, ahí está. Ya aprendieron a derivar de forma parcial para una función, ojo, para una función que no es por tramo, que no es por tramo. Ya vamos a aprender hoy mismo hoy día el tema es derivadas, ¿sí? Derivadas. Cómo se deriva cuando la función es por tramo. Muy bien. Ahora, si te piden la derivada de la función con respecto a y, en cambio ahora es lo contrario. Si tú quieres derivar con respecto a y, la x pasa a ser una constante. ¿Ok? La x pasa a ser una constante si quieres derivar con respecto a y. Entonces derivas la función. Bueno, acá está la función, esta. Esta es la que tienes que derivar, pero con respecto a y. Si tú la derivas con respecto a y, ¿cuánto queda la primera parte? 3x y cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo todos con eso? Está claro, estamos facilitos hasta aquí, ¿no? Es lo mismo que cálculo de una variable. Quiero derivar con respecto a y, la x es constante, solo derivo y al cubo. Cuidado, aquí no tienes que multiplicar por y prima, no, pilas. Cuando derivas la y, no tienes que multiplicar por y prima, aquí no. Aquí derivas normal. Más, si yo derivo 3x cuadrado por y, pero voy a derivar con respecto a y, te quedaría 3x cuadrado. ¿Ok? Menos, si yo derivo 2x, pero ojo, lo estoy derivando con respecto a y. La x es una constante, el 2 también es una constante. Entonces aquí sí quedaría la derivada de 2x, ¿cuánto vale? 0. ¿Ya? Porque el 2 es una constante y la x también es una constante, ya que estoy derivando con respecto a y. ¿Ok? Entonces ese 0 ya no se pone, ¿no? Ya no se pone ese 0, se quedaría ahí nada más. Y listo, miren, ya tengo la derivada con respecto a x, ya tengo la derivada con respecto a y. Ahora lo que me tocaría hacer es evaluar, vamos a poner aquí ya, hallar el gradiente de la función evaluado en el punto 0, 0, ya, vamos a ponerlo así, el gradiente de la función en el punto 0, 0. Entonces aquí ya tengo la derivada con respecto a x, acá ya tengo la derivada con respecto a y, ahora listo, el gradiente de la función evaluado en el punto 0, 0 va a ser igual a ¿quién? La primera coordenada, miren, es la derivada con respecto a x, aquí está, pero evalúala, ¿no? Evalúala en el 0, 0, se elimina esto, te queda menos 2, coma, y la segunda coordenada es la derivada con respecto a y. La derivada con respecto a y, pero evalúala en el 0, 0, y te queda 0. Y ese sería el vector gradiente. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Confirmen. Sí estamos claros. ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, para seguir avanzando. Muy bien, entonces esta es la fórmula para calcular la derivada direccional. El ejercicio te va a decir eso, hallar la derivada direccional. Pero esta fórmula solamente la aplicas cuando la función es por tramos. Si la función no es por tramos, entonces aplicas la fórmula de acá. ¿Ok? La de aquí. Ya les estoy enseñando cómo se calcula el gradiente, ¿no? El vector unitario por lo general siempre te lo dan. Ya, déjenme ver, creo que aquí había descargado antes un ejercicio. Creo que era sí, no sé si se vea muy bien. Este ejercicio lo tomaron el día de hoy, pero es de un curso que ya estaba un poco adelantado. A la mayoría les han tomado rectas y plano, pero este curso ya le tomaron esta cosa que es súper adelantado ya. No se ve muy bien, pero algo se ve. Ya. Aquí me dan la función f de x, y, perdón, f de x, y, igual a x cuadrado más y cuadrado. Les dieron una función a vaquita. Me dan un punto P, que es el punto 1,2. Y te dan un vector B igual a raíz de 2 sobre 2, coma raíz de 2 sobre 2. Les leo lo que dice el problema porque no se ve muy bien. Dice hallar la derivada direccional. ¿Ya? Derivada direccional. Entonces, eso es esto. Derivada de f con respecto a b. Le ponen aquí flechita de vector, ¿no? Hallar la derivada direccional de esta función.
en el punto 1,2. Entonces, esta derivada tengo que evaluarla en el punto 1,2. ¿Ok? En la dirección del vector raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Ok? Entonces, aquí ya me están dando el vector. Me piden la derivada direccional, pero esta función no es por tramos. Así que como no es por tramos, no tengo que aplicar esta fórmula. Tengo que aplicar la fórmula que está acá. ¿Sí? Entonces, esta derivada direccional te quedaría el vector unitario, producto punto con el gradiente de la función, pero ojo, este gradiente tienes que evaluarlo en 1,2. El gradiente es un vector, por lo tanto también le pueden poner aquí arribita flechita de vector. ¿Ya? Entonces, ¿el vector unitario lo tengo? Sí, resulta que este vector B, si ustedes le sacan el módulo, este vector es unitario. ¿Ya? Vamos a poner aquí, ojo, B ya es unitario. ¿Ya? B ya es unitario, entonces ese vector B va a ser mi vector U. ¿Ok? Porque ya es unitario. Sáquenle en el módulo a esto y van a ver que les queda de módulo 1. Me hace falta hallar el gradiente. Para hallar el gradiente tengo que hallar la derivada de la función con respecto a x. Entonces, aquí está la función, una función sencillita. Si yo la derivo con respecto a x, quedaría 2x. Por otro lado, derivo la función con respecto a y. ¿Sí? Aquí está la función. Si tú la derivas con respecto a y, te quedaría 2y. Cuidado, no tienen que multiplicar por y', ¿sí? No tienen que hacer eso. Solamente derivan nada más. Y ya tengo estas dos derivadas, por lo tanto ya puedo hallar el gradiente de la función, evaluada en el punto 1,2. Entonces, la primera coordenada va a ser la derivada con respecto a x, pero evalúala, ¿no? Evalúala en 1,2, aquí te quedaría 2 por 1, ¿ya? Coma, y la derivada con respecto a y sería la segunda coordenada, pero evalúenla, ¿no? Evalúenla en 1,2, entonces te quedaría 2 por y, pero y vale 2. Y entonces ahí ya me queda que el gradiente de la función en el punto 1,2 va a ser igual a 2,4. ¿Ok? Por lo tanto, ya puedo hallar la derivada de la función con respecto a b, la derivada direccional, ¿no? Evaluada en el punto 1,2. Eso es igual al vector unitario. El vector unitario vale raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Y eso producto punto con el gradiente vale 2,4. ¿Ya? Y eso tengo que resolver. Aquí raíz de 2 sobre 2 por 2 te queda raíz de 2, más raíz de 2 sobre 2 por 4 te quedaría 2 raíz de 2. Y esto te quedaría 3 raíz de 2. Y ese sería el valor de la derivada de la función con respecto a b. La derivada direccional. 3 raíz de 2. ¿Qué cosa es esto? Pues es la pendiente de la recta tangente en la dirección del vector b. Miren, 35 puntos abaquita en este ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta? Confirmen. Vamos, hablen. Bueno, muy bien. Espero que esté claro eso que está ahí. Ahora, a ver, ahora. ¿Y qué cosa es esto? A ver, ya sabemos que la derivada direccional, en base a lo que les expliqué acá, la derivada direccional es la pendiente de la recta tangente en la dirección de un vector B. ¿Ok? Porque vuelvo y repito, en este punto P, ustedes pueden trazar varias rectas, infinitas rectas tangentes, y cada recta tiene una propia dirección. ¿Sí? Una propia dirección. Entonces no puedes hablar solamente de la derivada, porque no es una sola. Aquí hay muchas derivadas, por eso se la llama derivada direccional. La derivada en una cierta dirección, ¿ok? Y ahora vamos a hacer lo siguiente, miren. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar el mismo gráfico que tenía hace un momento. ¿Ya? Vamos a ver qué cosa es la derivada parcial. Ya sabemos qué es la derivada direccional. Ahora vamos viendo qué es la derivada parcial. ¿Ya? Aquí está el eje Z, eje Y, eje X. ¿Ok? Miren, hagamos algo. Tracemos un plano que sea paralelo. Voy a poner aquí sea
un plano pi1, donde este plano pi1 es paralelo al plano ZX. ¿Ok? Tracemos un plano paralelo al plano ZX. Ese plano pues va a ser de esta forma, miren. Así sería ese plano. ¿Ya? Así sería ese plano. ¿Ya? Si ven, ahí está el plano pi1. Un plano paralelo al plano ZX porque el plano ZX viene a ser el que está acá. ¿Ok? Ese es el plano ZX. Muy bien. A ver, pero quiero que se den cuenta lo siguiente. Este plano pi1, al trazar el plano pi1 va a cortar a la superficie. Miren, corta aquí en este punto, de aquí, corta en el punto de acá. Y aquí se me va a formar una curva de intersección, esta curva de intersección. ¿Sí la pueden ver? ¿Sí la logran ver? ¿Sí la cachan? El plano viene a ser como una especie de cuchillo, ¿no? Una especie de cuchillo y corta a la superficie en esta curva. ¿Ya? Muy bien. Corta a la superficie en esa curva. Entonces, tracemos una recta tangente en cualquier punto de esta curva azul, ¿ok? Tracemos una recta tangente en cualquier punto de esa curva azul. Ojo, si la voy a trazar tangente, no la voy a trazar así, pues, ¿no? O sea, sí, es verdad, está tocando en un punto, pero para que sea tangente tiene que seguir la dirección de la curva, ¿ya? Para que una recta sea llamada tangente, tiene que seguir la dirección de la curva. Entonces, si tú escoges un punto por aquí, por eso le puse flechitas a la curva, la recta tangente tiene que seguir la dirección de la curva, tiene que ser así. Si tú escoges un punto por acá, la recta tangente tiene que seguir la dirección de la curva, tendría que ser así. ¿Ya? Entonces vamos quedándonos con la recta que está aquí. Muy bien, entonces esa recta es tangente a la curva. ¿Ok? Tangente a la curva. Pero yo lo que quiero que vean en ese gráfico que se ve es clarito, se ve clarito. Vamos a ponerle esta recta L1. Eh, Esto de aquí sirve para los problemas de aplicación. Lo que yo quiero que vean aquí es que la recta L1 pertenece al plano pi1, ¿ya? Es decir, la recta L1 está encima del plano pi1. Pero si yo veo mucho más allá todavía, quiere decir que la recta L1 es paralela al plano ZX. ¿Sí logran ver eso? En el gráfico se ve clarito. Esa recta L1, como pertenece al plano pi1, y el plano pi1 es paralelo al plano ZX, entonces esta recta también va a ser paralela al plano ZX. ¿Ya? Esto es lo importante, esto es lo que a mí me interesa. Entonces, la derivada de f con respecto a x es la pendiente de una recta tangente es la pendiente de una recta tangente paralela al plano ZX. ¿Ya? Esa es la derivada parcial con respecto a x. La derivada parcial con respecto a x es la pendiente de una recta tangente, pero no de cualquier recta tangente, sino de una recta tangente que es paralela al plano ZX. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Si está claro eso?
Bueno, muy bien. Entonces, disculpen la interrupción. Lo mismo sucede con la derivada con respecto a y. Ya, entonces traten de imaginarse, puedo hacer el dibujo si desean, no hay problema. Pero lo mismo sucede con la derivada con respecto a y. Ya, déjenme hacer aquí rapidito el dibujo. Es la misma teoría, solo que con respecto a otro plano ahora. Aquí está Z, aquí está Y. Este de aquí es el plano ZY. ¿Ok? Aquí está el eje X. Voy a trazar un plano que corta o un plano paralelo al plano ZY. ¿Ya? Voy a trazar un plano paralelo al plano ZY de esta forma. Paralelo al plano ZY, así. Ahí. ¿Sí ven? Ahí están paralelos, ¿no? Muy bien, hasta aquí y acá. Este va a ser mi plano Pi2, ¿ya? Si ustedes se pueden dar cuenta, ese plano Pi2 corta la superficie aquí y corta la superficie acá. No se va a formar una recta, pues no, pues el corte tiene que ser en forma de la superficie es así media redondeadita. Entonces así va a ser el corte. Ok, y esta es la curva de intersección. Esta es la curva de intersección. Entonces, en este punto, en esta curva yo escojo cualquier punto, por ejemplo por aquí, y trazo una recta tangente, ¿no? Recuerden que para que sea tangente no solamente debe tocar en un punto, sino que debe seguir la dirección de la curva, ¿ya? Esta es la recta L2, y si ustedes se pueden dar cuenta, la recta L2 pertenece al plano Pi2, pero mucho más allá, la recta L2 es paralela al plano ZY, ¿ok? Pero que sí puedan verla, ¿no? Esta recta L2 es paralela al plano que está acá amarillo, es paralela. Entonces, la derivada de la función con respecto a y no es nada más que la pendiente de la recta tangente o de una recta tangente, pero no es cualquier recta, sino es una recta que es paralela al plano ZX. Listo, muy bien. Esa viene a ser prácticamente la teoría de derivadas parciales. Esto de aquí se llama derivada parcial, este tema. Una cosa es derivada direccional, otra cosa es derivada parcial. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, si ustedes se dan cuenta, la recta L1 y la recta L2, ambas rectas están en el espacio. Por lo tanto, ustedes podrían o les podrían pedir hallar la ecuación de esa recta. Sí, les podrían pedir hallar la ecuación de esa recta. Para poder hallar la ecuación de una recta, ¿qué necesitas? ¿Qué datos necesitas para hallar la ecuación de una recta? Necesitas un punto de la recta. Ese punto vendría a ser el punto de tangencia prácticamente, que por lo general te lo dan. Y también necesitarías el vector director. A ese vector vamos a ponerle S1 y acá vamos a ponerle vector director S2. También te pueden pedir hallar la ecuación de la recta tangente a una curva de intersección. ¿Ya? Entonces, este vector director tiene la siguiente forma. El vector S1 va a tener la siguiente forma. A ver, como es con respecto a X, aquí debe ser 1, 0, y aquí calculan la derivada de la función con respecto a X, pero obviamente le evalúan en el punto X0 y Y0, ¿no? Le evalúan en el punto de tangencia. Esa es la forma que tiene el vector director de ¿qué? El vector director de una recta tangente, pero paralela al plano ZX. ¿Ya? Ese es el vector director de una recta tangente, pero paralela al plano ZX. En cambio, si esta recta es tangente pero paralela al plano ZY, entonces el vector director S2 va a quedar de la siguiente forma. 0,1, derivada de la función con respecto a Y, evaluada en el punto X0 y Y0. Muy bien.
¿Ya? Listo, listo, listo. ¿Preguntas? Nadie. Estamos clarinete, seguro. Bueno, entonces chicos, espero que esto de aquí esté clarinete, ¿no? Ahora, yo les enseñé aquí cómo se calcula, aquí, aquí en este ejercicio, cómo se calcula la derivada de la función con respecto a x y cómo se calcula la derivada de la función con respecto a y. Esto de aquí es válido para cualquier otra función. O sea, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que te van a poner una función más difícil, pero ustedes ya saben derivar. Ustedes ya, o al menos deben ya saber derivar. Y si derivas con respecto a x, tienes que hacer que la y sea una constante y derivas. ¿Sí? Te imaginas que esa y es una constante. Y si derivas con respecto a y, en cambio ahora te imaginas que la x es una constante y derivas normal, tal como ustedes saben, pues, ¿no? Disculpen que interrumpa la clase, que estoy en un proyecto y sí que molestan estos madres. No pueden hacer las cosas solos. Listo. A ver, pero ahora, ¿qué pasa si la función es por tramos? Si yo tengo una función por tramos, que es la mayoría de ejercicios que va a venir funciones por tramos, entonces yo calcularía las derivadas de la siguiente forma. La derivada de la función con respecto a x evaluada directamente en un punto x0 y y0, la calcularía de la siguiente forma. Límite, cuando h tiende a 0, de f de x sub 0 más h, coma, y sub 0, menos f de x sub 0, coma, y sub 0, todo eso va a estar dividido para h. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí no necesito utilizar el vector unitario, no lo necesito. El vector unitario es solamente para calcular la derivada direccional, que es lo que está aquí. ¿Ok? Yo les voy a pasar este archivo si lo desean, no se preocupen. Lo voy a enviar a los dos grupos de cálculo que tengo yo, ¿no? Y por otro lado, si ustedes desean calcular la derivada de la función con respecto a y, evaluada directamente en un punto x0 y y0, eso lo calcularían como el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, y sub 0 más h, perdón, menos f de x sub 0, y sub 0, todo eso dividido para h. ¿Ya ven? Entonces, esas son las fórmulas que tienen que aprendérselas sí o sí. ¿Ok? Muy bien, entonces verán, tenemos algunas fórmulas que aprendernos. Fórmula para la derivada direccional, la de aquí, ¿sí? Fórmula para la derivada direccional también la de aquí, solo que la de acá es para una función por tramos, pilas con esta. La de acá es para una función que no es por tramos. Aquí hicimos un ejemplo, ¿no? De cómo se la utiliza. Esto es teoría, nada más teoría de las derivadas parciales. A ver, ¿por qué les pongo este vector director? ¿Por qué se los pongo? Porque, a ver, puede ser que me den,
un problema de la siguiente forma. Me dan un paraboloide, que es como el que está aquí, y me dan un plano, ¿ya? Y entonces me dicen, hallar la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección entre el paraboloide y el plano, ¿ya? Entonces, hallar la ecuación de la recta, es decir, hallar la ecuación de L1, hallar la ecuación de la recta tangente a la curva de intersección, esta es la curva de intersección, entre el plano y el paraboloide en este caso, o la superficie, ¿ya? En el punto tal, tal, tal. ¿Sí? El punto de tangencia, por lo general, siempre te lo dan. El punto de aquí, punto de tangencia. Por lo general, siempre te lo dan. ¿Ya? Entonces, cuando tú haces el gráfico, ¿no? Dibujas un paraboloide, digamos un paraboloide, ¿no? Puede ser cualquier otra figura. Cortas con un plano, haces el dibujo bien bonito, trazas la curva de intersección y por ahí en cualquier punto, pum, trazas la recta tangente, tal como está aquí. Lo que yo tengo dibujado aquí. El punto de tangencia yo sí lo tengo, entonces yo puedo escribir la ecuación de la recta L, así como ustedes se lo saben, ¿no? X igual a X sub 0 más A por T, Y igual a Y sub 0 más B por T, y punto, punto, punto. Ustedes ya saben cuál es la ecuación de una recta. ¿El punto lo tengo? Sí, el punto sí lo tengo, es el punto de tangencia. Pero lo que yo no tengo, ¿qué cosa es? Es el vector director. Ya, y van a ver que estas fórmulas no se las van a enseñar, estas fórmulas aquí no se las van a enseñar en clase. Eh, Esta fórmula ustedes tienen que conseguirla en los libros. Y entonces lo que tú te puedes dar cuenta aquí cuando vas resolviendo el ejercicio es que esa recta, si es que te das cuenta, claro, ¿no? Porque tu interrogante va a ser, ¿y ahora cómo encuentro el vector director? Y no tienes más datos, no tienes datos para nada. Pero lo que tú deberías darte cuenta es que la recta es paralela al plano ZX. Eso es lo que deberías darte cuenta, que la recta es paralela al plano ZX. Entonces, si la recta es paralela al plano ZX, entonces la derivada, perdón, entonces el vector director estaría dado de esta forma. 1,0, y calcularías la derivada con respecto a X. Ese sería el vector director. ¿Ya? Pero lo que sí tendrías que acordarte es esto de aquí, pues, ¿no? La formulita. ¿Ya? Entonces, tienen que aprenderse esta teoría. Por si acaso en el control les pongan algo como esto, ¿no? Y aquí les estoy poniendo las formulitas para las derivadas parciales. Con respecto a X y con respecto a Y. Ok, muy bien. A ver, ¿se acuerdan que la clase de antes ayer, sí, porque ayer no di clases, ayer me dediqué con los chicos del pre, así que disculpen, ¿no? Ayer me quedé enviciado con los chicos del pre y no di clases aquí de esta materia, pero bueno. Igual ya estábamos adelantados, estamos súper adelantados. X, Z, Y. ¿Se acuerdan que yo les había comentado en la clase de antes de ayer que, o sea, les había comentado la diferencia entre derivable y diferenciable? En cálculo de una variable, ustedes decían que derivable es lo mismo que diferenciable. ¿Ok? Bueno, si te pedían determine si la función es derivable o determine si la función es diferenciable, ¿no? En cálculo de una variable te podían decir cualquiera de las dos cosas porque en una variable esas dos palabras son iguales. Pero aquí en esta materia esas dos palabras no son iguales. Ya no son iguales, son totalmente diferentes. Si en un punto cualquiera tú puedes trazar al menos una recta tangente, al menos una. Ojo que en un punto se puede trazar infinitas rectas tangentes, pero si en un punto cualquiera tú puedes trazar al menos una recta tangente, la función es derivable. ¿Ya? La función es derivable. Si tú puedes trazar al menos una recta tangente, ¿no? ¿En qué caso no se podría trazar rectas tangentes? Pues digamos una función que tenga, qué sé yo, algún tipo de asíntota, ¿no? Puede ser algo como esto. Y que tenga algún tipo de asíntota en algún punto. Entonces, por ejemplo, en este punto de aquí, en este punto que hay como un plano que representa como una asíntota, ¿no? En este punto la función no sería derivable porque en ese punto yo no puedo trazar ningún plano, perdón, yo no puedo trazar ninguna recta tangente.
No es que no hay nada, aquí no hay superficie, entonces no podría trazar rectas tangentes. Ese sería un ejemplo de una función que no es derivable. Les expliqué lo del cono, ¿no? Les expliqué que el cono sí es derivable aquí en la punta, porque aquí en la punta yo puedo trazar infinitas rectas tangentes. Y para que sea derivable solo debe existir una recta tangente, entonces se pueden trazar infinitas y por lo tanto la función es derivable. Ya el concepto es muy diferente al de cálculo de una variable. Pero lo que nosotros vamos a estudiar en esta materia no es derivable, sino es diferenciable. Diferenciable. Para que una función sea diferenciable, debe existir un único plano tangente a la superficie en un punto. En un punto debes poder trazar solamente un plano tangente, nada más. Vamos a ponerle aquí, plano tangente. Y les había puesto el ejemplo del cono, nuevamente el cono. ¿Qué sucede con el cono? Pues que en el cono, en este pico de aquí, yo puedo trazar infinitos planos tangentes. O sea, no puedo trazar solamente infinitas rectas, sino que también puedo trazar infinitos planos tangentes en ese punto. ¿Ya? Planos que sean tangentes en ese punto de ahí. ¿Ya? De esta forma. ¿Ok? Entonces, en este punto, el cono no es diferenciable. Para que sea diferenciable, voy a ponerlo aquí, voy a poner eso aquí, para que quede igual en el archivo. Para que esto es teoría, ¿no? Para que f de x, y sea diferenciable en, en un punto, no sé cómo poner aquí, a ver, ya sé, en un punto x0, no se puede. Ahí, x0, y0, ¿ya? Para que la función sea diferenciable en un punto x0, y0, debe poder trazarse un único plano tangente en ese punto x0, y0. ¿Ya? Si tú puedes trazar más de un punto, entonces ya no es, perdón, si tú puedes trazar más de un plano tangente, ya la función no es diferenciable, ¿no? Como el caso que está aquí. Y peor si no puedes trazar planos tangentes, peor. Entonces no vas a poder, si no puedes trazar planos tangentes, entonces la función no es diferenciable. ¿Ok? Eso de forma gráfica, ¿no? Vuelvo y repito, de forma gráfica, para que sea diferenciable, debe trazarse un único plano tangente. Un único plano tangente. Ahora, eso de manera gráfica o de manera teórica. ¿Qué pasa de manera analítica? De manera analítica yo debo hacer lo siguiente. Miren, para que sea diferenciable, y aquí se van a asustar, no se asusten, mañana practicamos ejercicio. Ahorita teoría nada más. Para que sea diferenciable, debe cumplirse lo siguiente. Debe cumplirse que el límite, cuando una variable h1, h2 se acerca al punto 00, bueno, no al punto 00, sino que cuando la variable h1, h2 se acerca a 00, de lo siguiente, aquí se van a asustar, bueno, no se asusten, ya mañana practicamos. F de x sub 0 más h1, y sub 0 más h2, miren, ahí está, f evaluado en, perdón, aquí, f evaluado en x sub 0 más h1, y sub 0 más h2, menos f evaluado en x sub 0, y sub 0. X0, Y0 es el punto de tangencia, ¿no? En ese punto yo quiero averiguar si es tangente, perdón, si es diferenciable la función. En ese punto X0, Y0, Z0. Pero solo se utiliza X0, Y0. Entonces, f evaluado en x sub 0 más h1 menos y0 más h2 menos f evaluado en x0, y0 menos la derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto x0, y0 multiplicado por h1 menos la derivada de la función con respecto a y evaluada en el punto x0, y0 multiplicado por h2
Todo eso dividido para la raíz cuadrada de h1 al cuadrado más h2 al cuadrado. Todo este límite gigantesco que ustedes ven aquí debe valer 0. Sin importar cuál sea el punto x0 y y0. Sin importar cuál sea ese punto, puede ser 0, 0, puede ser 1, 1, 2, 2. Sin importar cuál sea ese punto, todo este límite que está aquí debe valer 0. Si ese límite vale 0, la función es diferenciable. ¿Ok? Entonces miren ese límite gigantesco que tienen que aprendérselo de memoria. La demostración de ese límite la tengo en el canal por si ustedes quieren aprendérsela. Tienen que buscarla ahí. No me acuerdo dónde está, pero tiene que ser en uno que diga cálculo vectorial, pues, ¿no? O cálculo de varias variables. Por ahí tienen que buscarlo. Muy bien. Entonces, para que una función sea diferenciable, debe existir un único plano tangente en ese punto. De forma teórica, de forma analítica, tienen que calcular todo este límite y todo ese límite debe dar 0. Si ustedes se dan cuenta, en este límite yo tengo que calcular primero las derivadas parciales, derivada con respecto a x y derivada con respecto a y. Calculo primero esas derivadas parciales. ¿Cómo las calculo? Acá está, ya los enseñé. Acá estaba. Aquí, perdón, aquí mismo, aquí está. Derivada con respecto a x, derivada con respecto a y. Ahí están. O sea, en este límite hay dos límites más adentro, ¿no? Sí, entonces es un poquito largo calcular esto. Pero bueno, así es. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que hayan aprendido algo nuevo, aunque sea teórico hoy día. El día de mañana ya practicamos ejercicios, ¿ok? Bueno, con los que están en el curso de acompañamiento. Para los que no están, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. Ya les voy a pasar este PDF, ¿ok? Para que lo tengan igual, que se ve súper chévere. Pasen bien, muchachotes.